pensaba que no tenía por qué ir al infierno, porque hay un Dios que es puro amor y yo pienso que Dios es puro amor y no tengo por qué ser objeto de ninguna condena, pero ahora entendió que por haber pecado, el alma que pecare, esa morirá. In the book of the prophet Ezekiel, in the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, en el capítulo 18, versículo 4, Dios ha dicho, God has said, the soul that sinneth, it shall die. El alma que pecare, esa morirá. But instead of our souls, pero en vez de nuestras almas, Christ, on the cross of the Calvary, Christ died for our sins, according to the scriptures. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Entonces nos salvó el alma por sustitución. Fue el alma de Cristo lo que entró en muerte. ¿Qué muerte experimentó Cristo? Dice, el alma que pecare, esa morirá. Dice el decreto condenatorio de Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es lo que queda sentenciado a la muerte judicialmente por pecar? Pregunta. A ver, tenemos el espíritu, tenemos el cuerpo y tenemos el alma, ¿verdad? Pregunta pedagógica. ¿Qué en nosotros es lo que queda sentenciado a la muerte por pecar? Sentenciado judicialmente a la muerte por pecar. ¿El espíritu, el cuerpo o el alma? El alma. Entonces, ¿qué tipo de muerte tuvo que experimentar Cristo en la cruz para pagar íntegramente el precio que debe pagar el alma por pecar, verdad? ¿Cuál muerte tuvo que experimentar Cristo? ¿Tuvo que experimentar la muerte de su cuerpo en sustitución de la muerte de nuestras almas? No. ¿Tuvo que experimentar Cristo la muerte de su espíritu para sustituirnos la condena a la muerte del alma? No. La muerte que tuvo que experimentar Cristo fue la muerte del alma. Alma por alma. Soul for souls. Life for life. En el libro de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, había dicho Dios, mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, alma por alma, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, golpe por golpe, herida por herida, quemadura por quemadura. O sea, algo de cierta especie tendrá que ser sustituido válidamente por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. Si no, no es válida la sustitución. No sirve ojo por mano. No. Sirve mano por mano. Ahí sí, de la misma especie. No sirve diente por golpe. No. Es golpe por golpe. ¿Me entienden? El alma, the soul that sinneth, it shall die. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, para que quede liberada el alma de pagar con la muerte por sus pecados, tiene que haber otra alma que tenga la inmortalidad, que después nos pueda justificar en el cielo. Romanos 4:25, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Un alma que pueda tener la capacidad de la inmortalidad y que pueda sustituirnos la condena, entrando Él en la misma condena nuestra. O sea, Cristo tomando nuestro lugar, representándonos a nosotros, diciendo el Hijo de Dios, Cristo, Padre, ¿es válido que yo ponga mi alma en sustitución del alma de Ulises Astudillo? Que el alma de Ulises Astudillo, que está condenada a la muerte por pecar, sea sustituida judicialmente por mi alma. ¿Es válida esta sustitución? Y que el Dios Padre diga, es válido. Lo doy por válido, alma por alma. Entonces, el alma de Cristo experimentó la condena que me espera a mí por pecar. Ir a esta región, la muerte segunda, la muerte del alma. Entonces tenemos, por un lado, lo que dice Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Antes de Cristo, antes de que Cristo viniese a tomar nuestro lugar, en un juicio de condenación por todos nuestros pecados. Un juicio idéntico al juicio ante el gran trono blanco. Idéntico. Exactamente igual. Con las mismas exactas características. Aquí, en este juicio, las almas serán juzgadas por sus pecados. ¿Y cómo se pagan los pecados? Yendo a esta región, el lago de fuego, la muerte segunda, la muerte del alma. Aquí, en sustitución de mi alma, Cristo puso su alma, en vez de la mía, tomando mi lugar, representándome a mí,
diciendo, Padre, yo estoy respondiendo por Ulises Astudillo. Los pecados de Ulises Astudillo, impútemelos a mí penalmente. Yo respondo por ellos en este juicio. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, los pecados de Ulises Astudillo también, los que cometerá todo su paso por este mundo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 de Pedro 2:24. Entonces, cuando todos los pecados míos, que yo los voy a cometer hasta que yo me muera, y que Cristo los supo antes que yo naciera, y los empezase a cometer mis pecados hasta que yo me muriera, ya sea estando en el camino ancho o entrando por la puerta estrecha al camino angosto, porque yo también pecaré hasta que me muera, todos, un solo pecado me condena a mi alma a la muerte, uno. Se tuvo que asegurar Cristo de dejarse cargar en su cuerpo con los pecados que nosotros los cometeremos hasta que nos muramos, para poder dejarnos nuestras almas totalmente inmortales, incapacitadas de ser condenadas a la muerte, con inmortalidad. Entonces aquí Cristo, sustituyéndome a mí, tomando mi lugar, en representación de mí, representándome a mí, como que yo soy Ulises Astudillo, yo, Cristo, estoy tomando el lugar de Ulises Astudillo, sustituyéndole la condena a Ulises Astudillo, porque yo tengo la capacidad de la inmortalidad. El alma de Ulises Astudillo no. Si el alma de Ulises Astudillo tiene que ir a pagar por sus pecados, va a la destrucción eterna, al lago de fuego. Pero yo puedo pagar esa condena por los pecados de Ulises y yo puedo volver a tomar mi vida. Tengo la inmortalidad. Ulises Astudillo no tiene la inmortalidad para su alma. Pero cuando yo experimente la condena de Ulises Astudillo, el alma de Ulises Astudillo quedará inmortal, con vida eterna. Entonces yo sustituyo la condena, la pena de muerte para el alma de Ulises Astudillo. Y de ti también. Y de todos los que creen. Es decir, de todos los seres humanos. Lo que pasa es que se hace efectiva esta sustitución por la fe, creyéndola de todo corazón que ya Cristo te sustituyó. En un juicio de condenación anticipativo a este juicio ante el gran trono blanco. Entonces aquí Cristo, desde la hora sexta hasta la hora novena, fue cargado con los pecados de todos nosotros, ¿verdad? Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Eso está en Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46. Felipe le había dicho al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Juan capítulo 14, versículos 9, 10, 11 y 12. Cristo le responde a Felipe, tantas veces Felipe he estado con vosotros y no habéis visto al Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre que me envió. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es decir, Dios Padre y Dios Hijo estaban fusionados, eran uno solo. Pero esa fusión eterna, y resulta que muerte es separación, esa fusión eterna se rompió cerca de la hora novena en la cruz del Calvario. Por causa de los pecados nuestros, el Padre desamparó al Hijo. Y el alma de Cristo entró en separación, en desamparo, en muerte. Y por eso Cristo exclamó en Mateo 27, 46, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Cristo lo exclamó en el idioma arameo, Elí, Elí, lama sabachthani. Para que los israelitas que estaban contemplando la cruz reconocieran que se estaba cumpliendo el Salmo 22. Porque los soldados romanos no tenían idea. Los soldados romanos, cuando oyeron que Cristo dijo, Elí, Elí, lama sabachthani, ellos pensaban que estaban llamando a Elías, porque los soldados romanos entendían un lenguaje gentil, digamos, no entendían el dialecto arameo, pero los judíos sí. Cuando los judíos entendían que Cristo estaba exclamando de esa manera, estaba exclamando lo que estaba 900 años antes, escrito en el Salmo 22. 900 años antes de que Cristo naciese en Belén de Judá. O sea, Cristo estaba cumpliendo al pie de la letra todo lo que estaba escrito en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clama a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche, muerte eterna del alma, muerte eterna. El alma que pecare aquí, eternamente morirá acá en el lago de fuego. ¿Qué es lo que hay que pagar por pecar? La muerte del alma. Eso pago yo, exactamente igual, porque yo tengo la inmortalidad. En Juan 10, versículos 17 al 18, Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida. Y Cristo puso su vida en un embrión, en un cuerpecito gestado en el vientre de María, por obra del Espíritu Santo.
tengo poder para poner mi vida. Y aquí en la cruz, a los 33 años, Cristo, pagando por nuestros pecados, como se pagan penalmente los pecados por la muerte segunda, la muerte del alma, desde aquí Cristo volvió a tomar su vida. Porque tiene inmortalidad. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida. Entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo. Hebreos 10, 14. Hebreos 10, versículo 4. Puso su vida, puso su alma en un cuerpo que estaba en el vientre de María. A los 33 años, Cristo se dejó voluntariamente crucificar en la cruz para ser cargado con los pecados nuestros, para Él pagarlo en vez de nosotros. ¿Y cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. ¿Cómo se pagan penalmente? Con la muerte del alma. Mi alma está muy triste hasta la muerte, Mateo 26, 38. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, Isaías 53, 11. Entonces aquí Cristo estaba suspendido entre el cielo y la tierra, crucificado en la cruz. Desde la hora sexta, más o menos mediodía, hasta la hora novena, más o menos 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Todo el mundo se oscureció, oscuro. Entonces estaba Juan, el discípulo amado, y estaba María, contemplando la cruz, cercanos ellos a la cruz del Calvario. Y Cristo estaba agonizando. Heridas sus manos, sus pies, sangrando el Señor, con sus espaldas partidas por los látigos romanos, sufriendo una tortura el Señor en su cuerpo en la cruz, molido por nuestros pecados. Entonces llegó un momento en que se oscureció todo el globo terráqueo, desde la hora sexta hasta la hora novena. Entonces el discípulo amado Juan, María, la madre de Jesús, no vieron lo que ocurrió en la cruz. No vieron. Siempre ellos miraban a Cristo agonizando. Agonizando el Señor en la cruz. Pero se oscureció todo el globo terráqueo. Entonces el discípulo amado, Juan, María, bueno, los israelitas que estaban contemplando la cruz, los soldados romanos, no vieron lo que ocurrió en la cruz. Porque se oscureció todo el globo terráqueo. Hubieron densas tinieblas que oscurecieron todo. Y Cristo, habiendo sido cargado con nuestros pecados, el Padre le quitó el amparo. Hubo separación. El Padre se salió de Cristo. Se rompió la unión eterna. Recordemos lo que le había dicho Felipe al Señor. Muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le responde, ¿no creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Estamos fusionados. Pero esa fusión se rompió. El Padre le quitó el amparo, se separó. El alma de Cristo entró en abandono, en desamparo. Lo que nunca había ocurrido en la eternidad, ocurrió en la cruz del Calvario, cerca de la hora novena. Y Cristo lo exclamó, diciéndolo en arameo, Elí, Elí, oh, Dios mío, ¿por qué me has quitado tu amparo? ¿Por qué te has apartado de mí? Me has desamparado. Estaba todo oscuro. Desde la hora sexta hasta la hora novena se había oscurecido todo el globo terráqueo. Y cerca de la hora novena, exclamó de esa manera el Señor. Entonces tenemos al Señor suspendido en la cruz del Calvario. Y todos miraban que Cristo estaba agonizando. Agonizando, con los ojos entreabiertos el Señor, mirando a los que le estaban observando en la cruz. Todos me miran y me observan. Pero llegó un momento que el Señor, igual que lo que pasa con una persona que está siendo intervenida en una operación quirúrgica, digamos, hay veces que yo tengo que usar este ejemplo para que la persona pueda entender lo que no se ve con los ojos. Lo que está escrito hay que tratar de graficarlo para que uno lo pueda entender. Recordemos 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Lo que se observaba en la cruz de Cristo era su cuerpo molido por nuestros pecados, su sangre bendita derramada en la cruz, pero no se miraba su alma. El alma no se ve. Y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. El alma nuestra tiene eternidad. El alma de Cristo también. Pero el alma de Cristo no se podía ver. Lo que se podía ver era la sangre de Cristo, su cuerpo molido por nuestros pecados, pero no el alma. Y es el alma nuestra la que está condenada por pecar. Y la sustitución es alma por alma, vida por vida. Entonces, tratemos de entender lo que realmente ocurrió en la cruz. En la cruz lo que ocurrió fue una sustitución del juicio ante el gran trono blanco.
una sustitución de la condena penal a la muerte del alma. El que experimentó la condena fue el alma de Cristo. El que fue enjuiciado, en vez de que nosotros seamos enjuiciados acá, fue Cristo en la cruz del Calvario, por nuestros pecados. Entonces, en un pabellón quirúrgico, digamos, en un quirófano, hay veces que ciertos pacientes experimentan lo que se llama la muerte clínica, donde la persona está muy débil, la operación es muy compleja, la cirugía es complicada, y a la persona, para poder intervenir quirúrgicamente, le colocan una anestesia le ponen un somnífero nasal, intranasal, por las narices, ¿ya? Entonces los anestesistas le dicen al paciente: estése tranquilita, estése tranquilito, le vamos a colocar un somnífero nasal para que usted se duerma, para que lo puedan intervenir los cirujanos, y cuando termine la operación usted va a despertar en una sala de recuperación. Así que estése tranquilito, estése tranquilita, lo vamos a adormecer. Entonces le colocan una mascarilla, ¿cierto? Y le empiezan a contar los latidos del corazón, le empiezan a visualizar los signos vitales al paciente, para poderlo controlar durante la operación. Entonces le colocan un somnífero nasal y lo adormecen al paciente, se va en el sueño el paciente, y su corazón empieza a ser contabilizado en una maquinita, ¿verdad? Entonces ingresan al paciente adormecido al quirófano, entonces los médicos cirujanos empiezan a operar, ¿verdad? Con los bisturí. Pero hay veces que el cuerpo del paciente está tan descompensado, está tan debilitado, que no soporta la cirugía y el corazón se detiene. Entonces la persona sufre un paro cardiorrespiratorio. Cardio, del corazón. Respiratorio, pulmonar, del pulmón. Deja de respirar y el corazón deja de latir. Es cardio, deja de latir el corazón. Cardio, corazón, pulmonar. Entonces no se registran los pulsos del corazón. Y no se registra la respiración pulmonar. Dejó de respirar. Entonces están operando los cirujanos, ¿verdad? Operando. Y de repente el paciente sufre esta descompensación. No soporta la cirugía el cuerpo. Está muy débil. Entonces la persona inicialmente está... No hay respiración pulmonar. No hay respiración. No hay latido del corazón. Antes, la persona estaba... Ahora... Y hay ciertas ocasiones, no siempre, pero hay ciertas veces, ¿ya? Específicas veces, contadas veces, que el paciente sufre un desdoblamiento. Es decir, él sale de su cuerpo, se desdobla. Esto no ocurre en todos los pacientes, ¿eh? En todos los pacientes que sufren un paro cardiorrespiratorio, pero en algunos sí ocurre. Entonces, la misma persona se desdobla, ¿eh? Aquí está su cuerpo. Está su cuerpo acá, ¿verdad? Siendo intervenido quirúrgicamente. Lo están abriendo con bisturí. Y el alma sale. Ahí está el cuerpo siendo intervenido, ¿verdad? Tut, tut, tut. Entonces el paciente, lo que se ve es el cuerpo. No se ve el alma, se ve el cuerpo. Pero el alma del paciente está viendo su propio cuerpo. Su cuerpo. Entonces hay algunos relatos de pacientes que han experimentado este tipo de muerte clínica y que se han desdoblado, o sea, se han separado del cuerpo y sus almas se han quedado suspendidas sobre el pabellón quirúrgico. Entonces es un desdoblamiento. El alma sale del cuerpo transitoriamente. No es definitivo. Bueno, hay momentos que empieza a aplicarse sobre el cuerpo. El cuerpo del paciente empieza a aplicarse
una descarga de corriente continua con unos electroimanes. Entonces, eso se llama reanimación cardiopulmonar. RCP, reanimación cardio del corazón pulmonar de los pulmones. No piensen ustedes que esto no ocurre en las clínicas, esto no es poco común. Entonces, llegan unas personas con unos electroimanes y empiezan a aplicar descarga de corriente continua al pecho del cuerpo físico del paciente, ¿verdad? Aplican descarga de corriente continua al pecho, pero no responde a esta aplicación de corriente continua, el paciente sigue en muerte clínica. Bueno, y siguen aumentando la cantidad de intensidad de corriente continua, y le vuelven a aplicar. Hay veces que los médicos dicen, basta, ya no responde, se enojó el paciente. Hora de muerte, 6 de la tarde con 5 minutos. Hora de muerte, o sea, se nos murió. No respondió. Pero en otras ocasiones, estando en muerte clínica, sí hay una respuesta positiva a esta aplicación de la corriente continua en el pecho. Entonces, el paciente que está en muerte clínica y su alma está suspendida, ¿cierto?, por acción de la reanimación cardiopulmonar, el paciente está y le están aplicando descarga de corriente continua al pecho para que el corazón vuelva a latir. Lo recuperamos, dicen los médicos. Entonces se retiran, los que estaban aplicando descarga de corriente continua, se retiran para permitir que los médicos cirujanos retomen la cirugía. Ya, lo que ocurrió fue que el alma volvió a entrar al cuerpo, porque el que tiene la vida es el alma. ¿Ok? Recordemos que el Padre Celestial le dio un mandamiento al Señor para poder sustituirnos nuestra condena, poner su vida y volverla a tomar. Cristo puso su vida en Belén de Judá, ¿ya?, en el cuerpecito gestado en el vientre de la Virgen María, el embrión, ¿ya?, el cuerpo gestado en el vientre de María. A los 33 años Cristo en la cruz, cargado con todos nuestros pecados, y los pecados se pagan con la muerte del alma, y muerte es separación eterna, porque el alma tiene eternidad. O sea, lo que tiene que pasar con un ser humano sin Cristo, sin la sustitución de Cristo, es que cuando muera tiene que ir al infierno, a esperar el tormento, rendir sus pecados que cometió en su vida. Rendirlo, dar cuenta por sus pecados acá, judicialmente. Y por un pecado cometido, por 2, 3, 4, peor todavía, pero le basta uno, ese pecado se condena judicialmente con la muerte del alma. ¿Eh? Lo había dicho Dios aquí. El alma que pecare esa morirá. Estás advertido, querido amigo, que no hay ninguna otra manera en que penalmente el pecado se condene, sino con la muerte de tu alma. Si tu alma ya pecó, tu alma está sentenciada al lago de fuego. Arrepentimiento es un cambio radical en la forma de autopercibirse en los pensamientos. ¿Cómo yo pienso que me encuentro ante Dios? Judicialmente. Por eso es que si la persona no se arrepiente, no va a pensar él que se encuentra con su alma sentenciada a la muerte, que se encuentra con su alma sentenciada a tener que ir al infierno, al juicio y al lago de fuego. Y si no cambia su manera de autopercibirse, cuando se muera, se va al infierno. Un ser humano, cuando entiende que va marchando al infierno, necesita zafar de este destino. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Despertar al hombre de una realidad que no la quiere reconocer el ser humano. ¿Entiendes? Por eso que un ser humano que va caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, si no logra entender que va marchando al infierno, va al infierno. Al morirse va al infierno. El ser humano tiene que detenerse, lograr ver el infierno, lo que le espera a él,
para entender que tiene que escapar de este destino, salirse de este camino, salirse del camino que va marchando rumbo al infierno. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que es el arrepentimiento que Dios te manda para la salvación? Que tú cambies tu forma de autopercibirte. Cambia tu torcida manera de autopercibirte, porque tú piensas que tú te autopercibes que tú estás marchando rumbo al cielo. Y mira, vas marchando rumbo al infierno. Nadie nace caminando en el camino angosto que va rumbo a la vida. Nadie. Todos nacemos acá, en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Y para estar caminando aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida, desde acá, desde el camino ancho donde todos nacemos, yo también nací aquí, y usted también nació aquí en el camino ancho, desde el camino ancho, un día hay que entrar por la puerta estrecha al camino angosto que va rumbo a la vida. ¿Entiendes? Ahora, en la cruz, todos los seres humanos han sido salvos. Entonces, por eso es que la puerta está abierta. Para hacer efectiva esta salvación, usted tiene que entrar por la puerta estrecha, entrar, pasar de muerte a vida, entrar. ¿Qué es lo que, a ver, qué es lo que tiene que hacer un ser humano para irse al infierno? Nada. Sigue caminando en el camino en que nació. Y al morir se va al infierno. ¿Qué es lo que tiene que hacer un ser humano para evitar el infierno? Tiene que entrar por la puerta estrecha, desde el camino ancho, donde todos nacemos, al camino angosto que va rumbo a la vida. Y cuando entra, sella eternamente para bien el destino de su alma, porque automáticamente obtiene la vida eterna, la inmortalidad. Y por más que peque aquí, cometa pecado, sea infiel, no persevere, no guarde los mandamientos, no vive una vida no en santidad, sino que vive una vida en pecaminosidad, al morir se va al cielo. Todos los que están en el camino angosto al morir van al cielo. No importa lo que hagan o dejen de hacer. Los que están en el camino ancho, si son buenas personas, aman al prójimo, cumplen los mandamientos, al morir se van al infierno. ¿Y por qué? Porque siguen caminando en el camino ancho. Miren, en cuanto a la salvación del alma, Dios no les toma en cuenta a los hombres ni sus obras buenas, ni tampoco les toma en cuenta sus pecados. ¿Qué es lo que les toma en cuenta para poderlos salvar, justificar? Les toma en cuenta su fe. En lo que Cristo consumó en la cruz por nosotros, consumó la vida eterna. Si tú tienes fe que Cristo te dio la vida eterna, vas al cielo. Si tú no tienes fe, no tienes certeza, no tienes convicción, estás inseguro de no saber de saber lo que te espera después de morir, vas al infierno. Porque para justificarte, el Señor exige fe. Fe es certeza, convicción. Es pues la fe, Hebreos 11.1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿O anda en tinieblas sin saber a dónde va después de morir? O sea, sí, pero no está seguro. Sí, yo creo que voy al cielo, pero no estoy segura. Va al infierno. Porque inseguridad es no fe. Fe es estar convencido. Fe es certeza de lo que se espera. Fe es convicción de lo que no se ve. En cambio, creer con incerteza, creer exento de fe, es creer no es tanto seguro. Sí, yo espero que Dios me lleve al cielo, pero no estoy seguro, va al infierno. Cristo nos dio vida eterna en la cruz, la inmortalidad. Y Dios exige que usted crea con fe que ya Cristo le dio la inmortalidad. Porque el sacrificio que hizo Cristo por usted fue espantoso. Cristo se sacrificó por usted para darle a usted vida eterna. Y que usted no sepa que tiene vida eterna, que no esté seguro que va al cielo, eso lo condena al infierno, porque eso es prueba suficiente de que usted nunca creyó que Cristo le dio la vida eterna, que le salvó. Entonces, acá, en la cruz, Cristo nos sustituye la condena a la muerte del alma. Entonces, en el caso mío, yo un día, a ver, ¿dónde tengo mi esquema? Mi simbolismo. Yo un día, dejando el estado de niñez, pequé, y la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplicó sobre mi espíritu. Morí espiritualmente. ¿Ya? Muerte espiritual, lo que me pasó a mí. Morí espiritualmente. Y los muertos no van al cielo. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y yo iba marchando al infierno. Con mi alma, mi persona, mi alma viva, pero sentenciada a la muerte. Entonces, yo no pensaba que estaba así. Pero cuando cambié mi forma de pensar, cambié mi forma de autopercibirme, o sea, me arrepentí y creí, o sea, cambié mi forma de autopercibirme, o sea, antes me autopercibía que yo era bueno, un niñito inocente, que no le hacía mal a nadie, que yo si me lo proponía, podría dejar de pecar, era cosa que yo me lo propusiera.
O sea, en ese momento todavía yo no me lo había propuesto, pero era cosa que yo me lo propusiera y yo podía dejar de pecar. Y no estaba enemistado con Dios, digamos, no estaba espiritualmente muerto, no me percibía así. Tampoco me percibía con mi alma sentenciada a la muerte. ¿Por qué? Si Dios es un Dios de amor y yo no le he hecho mal a nadie. Eso es lo que yo pensaba de mí. Pero cuando yo me arrepentí, es decir, hice metanoia, cambio de los pensamientos, entendí que realmente mi alma estaba sentenciada a la muerte. Era cosa de tiempo. Era cosa que mi cuerpo muriera para que mi alma... Era cosa que yo muriera, me muriera, para que mi alma fuera al infierno a esperar en tormento el juicio, y por los pecados cometidos acá, habiendo obtenido sentencias a la muerte contra mi alma, esas sentencias se iban a ejecutar acá, en el juicio ante el gran trono blanco. Y por una sola sentencia, un solo pecado, mi alma, tomada por los ángeles del Señor, lanzada al lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma. Entonces, cuando yo entendí eso, o sea, cambié en mis pensamientos la forma de autopercibirme judicialmente, que mi alma que estaba dentro de mí, de mi cuerpo, estaba condenada a la muerte, estaba sentenciada a la muerte. O sea, cuando yo cambié mi forma de autopercibirme en mis pensamientos, que realmente estaba espiritualmente muerto y que necesitaba que Dios me hiciera nacer mi espíritu de nuevo, que mi alma estaba viva, porque estaba vivo, pero sentenciada a la muerte, y que estaba moralmente corrompido, que yo siempre iba a pecar. O sea, cambié mi forma de autopercibirme. Yo antes pensaba que yo podía dejar de pecar. Ahora entendí, cambié mi forma de autopercibirme en mis pensamientos, y yo ahora llegué a pensar que yo jamás podré dejar de pecar. Porque la ley del pecado está en mi cuerpo físico. Y que por ya haber pecado, mi espíritu estaba muerto, y mi alma que estaba viva mi alma, pero sentenciada a la muerte. Entonces cuando yo me arrepentí, pero con mi alma todavía viva mi alma. El alma es la que oye, el alma es la que decide creer o no creer lo que está oyendo. Y con mi alma todavía con vida, mi alma oyendo lo que me estaban predicando mis abuelos de la Biblia, me ayudó a entender me ayudó a entender en la condición en la que estaba. Pensé de manera diferente a lo que pensaba antes de mí, cambié mis pensamientos, me arrepentí y creí. Creí con toda mi alma, creí con todo mi corazón, con toda mi yo, con toda mi alma, creí que cuando Cristo en la cruz murió, la muerte que tenía que padecer mi alma, murió por los pecados de mi alma, los pecados de nosotros. Cristo me salvó mi alma de la condena al infierno, al juicio del lago de fuego. Y cuando lo creí de todo corazón, y cuando Dios se enteró, Dios de alguna manera se convenció de que yo estaba convencido, de que no tenía ninguna duda, que estaba en fe, entonces lo que hizo Dios fue tomarme a mí en forma espiritual, y mi espíritu, que estaba muerto, Dios sopló de nuevo, por segunda vez, aliento de vida, y mi espíritu nació de nuevo. Entonces me hizo pasar de muerte a vida. Me hizo nacer mi espíritu de nuevo. Mi alma entró por la puerta estrecha. Entré aquí. Entonces nació mi espíritu de nuevo. Y estoy vivo todavía físicamente. Estoy vivo todavía físicamente, estoy vivo yo. Estoy vivo. Entonces un día le fue quitada la vida a mi espíritu. Un día le fue quitada la vida a mi espíritu. Le fue quitada la vida a mi espíritu. Morí espiritualmente. Pero le fue recobrada la vida a mi espíritu. Nací de nuevo. Pasé de muerte a vida. Si todavía Cristo no viene a arrebatar la iglesia, lo cual es un hecho que yo creo que está muy cerca a ocurrir, o sea, yo pienso que tal vez yo no vea la muerte física, que yo no muera en mi cuerpo, es posible, pero si llego a morir, si es que Cristo todavía se retarda en venir a buscar la iglesia, entonces le será quitada la vida a mi cuerpo físico, ¿ya? Entonces moriré en mi cuerpo, morirá mi cuerpo. Un día murió mi espíritu, le fue quitada la vida a mi espíritu. Aquí, cuando dejé el estado de niñez. Pero Dios me hizo recobrar mi vida espiritual.
resurrección espiritual, nací de nuevo, otra vez, espiritualmente. Respecto a mi cuerpo, si Cristo no viene pronto a arrebatar la iglesia, entonces mi cuerpo va a morir también. Pero mi alma nunca, nunca. Mi alma nunca morirá. ¿Entienden? Porque yo entro por la puerta estrecha. A diferencia de las personas que no entran por la puerta estrecha, que siguen caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, donde todos nacemos, ¿eh? Como a todos, un día le fue quitada la vida del espíritu a la persona, murió espiritualmente la persona, se mantiene muerta espiritualmente, nunca cambia en sus pensamientos, nunca cambia la manera de pensar respecto de cómo se encuentra espiritualmente ante Dios. Nunca cambia su torcida manera de pensar de cómo se encuentra judicialmente su alma ante Dios. Su alma está viva, pero sentenciada a la muerte. Y que va a pecar hasta que el cuerpo muera. Algunas personas dicen, sí, somos pecadores, vamos a pecar hasta que nos muramos. Esa parte del arrepentimiento, ese cambio de pensar, de que antes la persona pensaba que era una persona que no pecaba, que era buena, que los demás son malos y yo no. Hay gente que reconoce que somos pecadores, pero no ha reconocido que su espíritu está muerto. Nunca lo ha reconocido. Y nunca ha reconocido que por haber pecado su alma que está con vida, está sentenciada a la muerte. ¿Ya? Entonces, las personas siguen espiritualmente muertas, no cambian su estado espiritual, le fue quitada la vida a su espíritu y siguen así, muertos espiritualmente, viviendo en un cuerpo de carne. Ahora le he quitado la vida al cuerpo. Igual que los que están caminando en el camino angosto, ¿eh? Les quitaba la vida al cuerpo. Pero su espíritu está muerto. Está muerto el espíritu. Entonces está el cuerpo y el alma viviendo dentro del cuerpo. Entonces ahora le he quitado la vida al cuerpo. Ya le fue quitada la vida al espíritu. Ya le fue quitada la vida al espíritu. Y nunca nació de nuevo. Ahora le he quitado la vida al cuerpo. Y cuando le he quitado la vida al cuerpo, el alma tiene que salir. Sale el alma del cuerpo y el cuerpo pierde la vida. Separación del cuerpo y el alma. Entonces el alma va al infierno, viva, las almas están vivas en el infierno, recordándolo todo, gimiendo, tienen vida, están sentenciadas todavía aquí a la muerte. ¿Eh? En el infierno están las almas vivas gimiendo, llenas de horror y espanto. ¿Por qué no me arrepentí? ¿Por qué no hubo un Ulises Astudillo que me predicara con fuerza para despertarme de mi realidad? Y fui engañado por los pentecostales, por los mormones, por los testigos de Jehová, por los católicos, y ahora estoy en el infierno. Sellé eternamente el destino de mi alma, sin marcha atrás, sin poder revertir jamás este destino. Escúcheme a mí, querido amigo, escúcheme a mí. Le estoy hablando palabras de vida eterna. Entonces el alma, ya separada del cuerpo, va viva al infierno a esperar en tormento su turno para comparecer en este juicio ante el gran trono blanco. Y penalmente, ¿cómo se condenan los pecados? Penalmente, ¿cómo se condenan los pecados? Con la muerte del alma. Le fue quitada la vida al espíritu, le fue quitada la vida al cuerpo, y aquí le será quitada la vida al alma. A mí también, a mí me fue quitada la vida al espíritu, mío, mi espíritu, pero yo nací de nuevo. Le será quitada la vida a mi cuerpo, sí, moriré físicamente, pero nunca le será quitada la vida a mi alma. A mi alma nunca. Dios me dio a mi alma, le dio la inmortalidad, la imposibilidad absoluta de que mi alma sea condenada a la muerte por mis pecados. Porque aquel que fue condenado a la muerte de su alma, en vez del alma mía por los pecados míos, fue Cristo. Y en justicia nadie es condenado 2 veces a la muerte del alma por los mismos pecados que Cristo los tuvo que cargar en la cruz antes que yo naciera y los empezase a cometer hasta que yo me muriese. Ahora cuando yo cometo los pecados, no los tengo que volver a pagar yo. Ya me los pagó Cristo en la cruz hace 2000 años. Cristo es mi Salvador, mi Redentor, el que paga un precio en rescate del alma. Ahora, estamos hablando del alma. En la cruz del Calvario estaba Cristo,
Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46. Todo oscuro. María, la madre de Jesús, que estaba al lado de la cruz contemplando al Señor, el discípulo amado Juan, estaban viendo al Señor, siempre agonizando. Con los ojos todavía entreabiertos, sufriendo. Pero se oscureció todo el globo terráqueo, desde la hora sexta hasta la hora novena. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y María, la madre de Jesús, el discípulo amado, los soldados romanos, los que estaban contemplando la cruz, los fariseos, los judíos, no vieron nada más. Se oscureció toda la tierra. Y ahora Cristo experimenta la muerte clínica. Dice en el Salmo 22, versículo 14, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Entonces el Señor estaba agonizando en la cruz. Se oscureció todo el globo terráqueo. María y el discípulo amado y todos los que estaban contemplando la cruz no vieron lo que sucedió, que Cristo murió. Siempre pensaron que Cristo estaba agonizando. No, pero Cristo murió. La muerte clínica. Su corazón se detuvo. Y su alma salió de su cuerpo. Cumpliendo el Salmo 22. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero es que yo veo a Cristo crucificado tan solamente unas horas nada más en la cruz del Calvario. Como a las 9 de la mañana, lo sacaron de Jerusalén, fuera de la ciudad, al Gólgota, lo crucificaron. Cerca de la hora novena exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego lo descolgaron de la cruz, no lo podían dejar al otro día, porque el otro día era sagrado. ¿Y por qué en el Salmo 22 dice, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo? Pero si estuvo unas horas nada más en la cruz. De hecho, tan así de cierto es que al otro día no podían quedar crucificados, porque el otro día era fiesta sagrada en Jerusalén. Así que a los dos malhechores le quebraron los huesos para que se murieran ese mismo día. En esas horas nada más. Fueron unas horas nada más. Y como vieron que Cristo había muerto, no le quebraron huesos suyos, sino que le lanzaron una espada, o sea, una lanza que le atravesó su corazón, y del corazón del Señor salió sangre y agua, ¿verdad? Ya había muerto el Señor. Entonces lo descolgaron al Señor y lo pusieron en la tumba de José Arimatea. Ahora, en cuanto a la sustitución, ¿cuál muerte era la que tenía que padecer Cristo para salvar nuestras almas? Salvarlas de la muerte. ¿Cuál muerte? ¿La muerte física? No. ¿La muerte del Espíritu? Tampoco. No, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu del Señor jamás entró en muerte. Cristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jamás entró en muerte el Espíritu del Señor, es el Espíritu Santo. ¿Y qué hay del cuerpo físico del Señor? Porque Cristo murió. Fue puesto su cuerpo en la tumba de José Arimatea. Sí, pero su cuerpo no vio corrupción. El cuerpo de Cristo no se agusanó. No entró en corrupción. O sea, Cristo no nos sustituyó la muerte física. Porque la muerte física de nosotros es cuando nosotros morimos, nos pone nuestro cuerpo en un ataúd y empezamos a heler, ¿verdad? A expeler mal olor, a gusanarnos. Vemos corrupción, se corrompe el cuerpo nuestro, se hace polvo, se agusana, se hace polvo, se diluyen en la tierra. El cuerpo de Cristo no. No, Cristo no nos sustituye la muerte física. No, porque no permitirás que tu santo vea corrupción, como dice el libro de Salmos. Al tercer día el cuerpo de Cristo ha sido resucitado. Durmió Cristo, no nos sustituyó la muerte física. Y la vida de la carne en la sangre está. Pero no la vida del alma. El alma no tiene sangre. Y es el alma nuestra la que queda sentenciada a la muerte por pecar. Y la sustitución
es vida por vida, alma por alma. Alma por alma, alma por alma. Un alma condenada a la muerte, para que esta alma no sea condenada a la muerte, otra alma igual a ella tiene que experimentar la condena en sustitución de esta otra alma. Si no, no. Si no, el alma tiene que irse al lago de fuego. Entonces, ¿cuál fue la sustitución? Porque la salvación del alma es por sustitución. ¿A la muerte de qué? Cuando dice en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, este es el Evangelio, ¿eh? Y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. 1 Corintios 15, 1. Versículos 3 y 4. Que Cristo murió. ¿Qué tipo de muerte? Fue la que tuvo que padecer Cristo para librar nuestras almas de la condena a la muerte por nuestros pecados, que es la muerte segunda. Como dice Apocalipsis 20, 14. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. ¿Cuál fue la muerte que tuvo que padecer Cristo en sustitución de la muerte nuestra? La del alma, la muerte del alma. El alma de Cristo tiene la inmortalidad. Entonces, cerca de la hora novena, el Padre le quitó el amparo al alma de Cristo, y el alma de Cristo, estando todo oscuro, Cristo muere físicamente. Murió. O sea, Cristo, estando todo oscuro, murió. Nunca vieron eso el discípulo amado Juan ni María. Ellos pensaban que Cristo estaba agonizando permanentemente. Agonizando. Pero Cristo, estando todo oscuro, murió. Y el alma de Cristo sale de su cuerpo y entra a esta región. Bueno, me han preguntado a mí, don Ulises, ¿usted está diciendo que Cristo fue al lago de fuego? Bueno, específicamente no. O sea, tanto así como... Pero es la misma tortura, la misma sentencia, la misma condena, la misma... Tiene que ser exactamente la misma condena. Pagar íntegramente el precio en rescate. El precio a pagar por los pecados es la muerte del alma. El alma que pecare esa morirá. Cristo tenía que experimentar la misma condena. Para nosotros, lo que está revelado por Juan, esta región donde hay ausencia absoluta de Dios y de todo lo que Dios ha creado, le llama el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, ¿verdad? El eterno lago de fuego. Eso es lo que nosotros entendemos, digamos. O sea, un alma que va al infierno a esperar en tormento el juicio y aquí será lanzada al lago de fuego, ¿verdad? Es una región misteriosa para nosotros. Solamente se nos dice, para que entendamos, que esta región se llama un lago de fuego que arde con azufre. Eso es lo que nosotros entendemos, para nosotros entender que es algo espantoso. Ahora, Cristo no fue nunca al infierno, porque al infierno van las almas humanas en espera, en tormentos del juicio. Y en este juicio, irremediablemente, serán lanzadas al lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma. No, el juicio y el lago de fuego, este tormento eterno, Cristo lo experimentó en la cruz. O sea, Cristo no fue al infierno. No, el infierno es una antesala en tormentos para las almas humanas en espera en tormentos del juicio. Este juicio ante el gran trono blanco todavía no ha ocurrido. No. Por lo tanto, todas las almas que mueren sin haber entrado por la puerta estrecha están hoy en el infierno. Todas las almas sin Cristo. Sin la sustitución, sin haber hecho efectiva por la fe la sustitución que nos hizo Cristo en la cruz, sin haberla creído. Para poder entender esta verdad, la persona tiene que arrepentirse. En 2 Timoteo 2:25 dice respecto de los opositores, personas que se oponen, que son tenaces opositores a la verdad, que son opositores. No es así como dices tú, no Ulises Astudillo, tú estás equivocado, son tenaces opositores. ¿Ya? Dice el apóstol Pablo a Timoteo, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, sufrido, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Están cautivos en el lazo del diablo. Si la persona no se arrepiente, primero, no podrá conocer la verdad, y segundo, no escapará del lazo del diablo en que está cautivo a voluntad del diablo, a voluntad de él.
Tiene que arrepentirse para poder conocer la verdad. Tiene que cambiar en sus pensamientos, los pensamientos que tiene en su mente, cambiarlos, porque están torcidos, está pensando mal la persona, está pensando que él es bueno, que él no tiene por qué ser objeto de ninguna condena, que cuando él se muera Dios sabrá lo que hace con él. No, tiene que cambiar sus pensamientos, porque está sentenciado a la muerte de su alma. Y a menos que no cambie su manera de pensar respecto de cómo se encuentra judicialmente ante Dios, que con su alma sentenciada a la muerte, cuando muera su cuerpo, su alma irá al infierno, esperar en el tormento el juicio, y aquí será lanzada al lago de fuego. ¿Qué es lo que le tiene que pasar a una persona que nace aquí en el camino ancho, como nací yo? ¿Qué es lo que le tiene que pasar a esta persona para que la persona entienda que tiene que escapar de este destino? Tiene que escapar, tiene que tratar de salirse de este camino y entrar por esta puerta al camino angosto. ¿Qué es lo que le tiene que suceder? Lo que le tiene que suceder es entenderse que va marchando al infierno. Darse cuenta que va marchando al infierno. Porque si una persona no se da cuenta que va marchando al infierno, seguirá caminando por el camino ancho hasta que llegue el fin del camino y vaya al infierno. ¿Me entiende? Si una persona cae a un río caudaloso, al final del río hay una tremenda cascada, que seguramente es la muerte, porque esa cascada es gigantesca, de mucha altura, y tiene filos de roca, tremendos estructuras de roca gigantescas, con filo. La persona al caer por la cascada se va a azotar el cráneo, se va a reventar, va a morir ahogada, descuartizada, por los azotes de las rocas que hay filudas. Entonces, ¿qué es lo que le tiene que pasar a la persona, le sucederá a la persona para que la persona entienda que tiene que salirse de ese río caudaloso? Bueno, tiene que entender que el fin del río es una cascada mortal. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que le tiene que pasar a una persona para que la persona entienda que tiene que salirse de este camino? Tiene que ver el destino. En este camino mi destino es el infierno. Tengo que salir de este camino porque este destino de este camino es el cielo. Entonces, la persona tiene que darse cuenta, cambiar sus pensamientos que tiene respecto a cómo se autopercibe. Eso es arrepentimiento para salvación. Y que no tiene nada que ver con el mero arrepentimiento de los pecados. No. Dios no está exigiendo el arrepentimiento de los pecados. Mire, si usted examina bien los pasajes de la Biblia, Marcos 1.15, cuando el Señor dice, arrepentíos y creed en el Evangelio, jamás el Señor está vinculando el arrepentimiento con los pecados. Jamás. Nunca. Nunca dice el Señor, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. No, eso lo inventa Armando Alducin. Eso lo inventaron, lo agregaron los evangélicos, muchos de ellos. Jamás el Señor está diciendo, arrepiéntete de tus pecados para que tú seas salvo. No, arrepiéntete. Y ese arrepentimiento es cambio interno, conversión mental. Reconócete que siempre vas a pecar. Cambia tu torcida manera de autopercibirte moralmente, porque siempre vas a pecar. Estás moralmente corrompido y lo estarás hasta que tu cuerpo físico se muera. Y por haber pecado, tu alma quedó sentenciada a la muerte. Y tu espíritu murió. Entonces, cambia los pensamientos que tienes tú respecto a cómo te autopercibes tú, moral, espiritual y judicialmente. Cambia tus pensamientos. Tú piensas que tú no vas al infierno. Y mira, vas al infierno. Ahora, la persona de Cristo en la cruz tenía el poder, ¿verdad?, de volver a tomar su vida. Entonces el Señor Dios Todopoderoso, el Padre, le había ordenado a Cristo poner su vida y volverla a tomar. Entonces estaba todo oscuro, el alma de Cristo entró a este lugar. Bueno, entró a un estado muy similar a lo que para un alma humana es estar en el lago de fuego. O sea, ni siquiera nosotros sabemos lo que es el lago de fuego. Para mí es una tremenda incógnita. El lago de fuego. Me imagino yo que debe ser un lugar de destrucción eterna, donde el gusano nunca muere, como dice, ¿verdad?, la Escritura, donde será un continuo existir en estado de muerte, porque el alma tiene existencia eterna. La persona no heredó la inmortalidad. La persona hereda la inmortalidad cuando entra por la puerta estrecha, cuando es sustituido por Cristo. ¿Ya? Cuando la persona entra desde el camino ancho al camino angosto por Cristo, la puerta estrecha, ahí hereda la inmortalidad. Ahí el alma queda inmortal. Pero si la persona no entra, su alma, por la puerta estrecha, el alma está todavía factible de ser condenada a la muerte eterna. Entonces Cristo, cumpliendo el Salmo 22, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. A ver, voy a sacarle una foto al Salmo 22, porque no, a lo mejor no se logra ver bien el...
Salmo 22, versículo 1 y 2. El alma de Cristo, ¿eh? El alma de Cristo. Eso es lo que dice ahí, el alma de Cristo. El alma de Cristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, experimentando una especie de muerte clínica, en donde su corazón se detuvo, entonces dejó él de respirar, de tener latido el corazón. Estaba todo oscuro, nadie vio lo que sucedió. Todos pensaban que Cristo estaba agonizando todavía. Terrible los sufrimientos de Cristo en la cruz, pero el alma de Cristo se salió de su cuerpo y su cuerpo no estuvo agonizando, su cuerpo murió. Dejó de latir el corazón. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, Salmo 22, 14. Y el alma de Cristo sale de su cuerpo, y entra a un estado que para nosotros es revelado como el lago de fuego. Tal vez estrictamente hablando, no es que Cristo haya ido al lago de fuego como los niñitos en Cristo, los niñitos lo que tienen que aprender, que se asustan con cosas que son tan sublimes, tan elevadas. Pero sí, porque tiene que ser la misma condena, exactamente igual. Lo que para nosotros es entendible como el lago de fuego, que es la destrucción eterna del alma en estado de desamparo eterno, con ausencia absoluta del Dios Padre y de todo lo que Dios ha creado y seguirá creando, en donde hay ausencia absoluta de Dios, una región que es llamada el lago de fuego, de tormento eterno, de aflicción y angustia eterna por los siglos de los siglos. Así también padeció Cristo. Salió a esta región, pero luego Cristo tenía que volver a tomar su vida, como se le había pedido el Padre. Por eso me ama el Padre, dijo en Juan 10, versículos 17 al 18, porque yo tengo poder para poner mi vida. Puso su vida el Señor en el vientre gestado, en ese cuerpecito gestado en el vientre de María. A los 33 años el alma de Cristo experimentó un infarto en su cuerpo, cargado con nuestros pecados, y por causa de nuestros pecados, la sentencia fue sobre él. Y el alma de Cristo, invisible a todo ojo humano, pagó. Entonces, recordemos nosotros Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esas son pésimas noticias. Tener que ir a un juicio ante un Dios 3 veces santo, sabiendo que por un pecado que me sea visto aquí, el alma que pecare aquí, esa morirá acá. Me basta uno. Entonces, son pésimas noticias tener que ir a juicio ante Dios. Tener que ir a juicio ante Dios. Pero vino Cristo. Entonces, en la cruz del Calvario hay un antes y un después. Hay un antiguo pacto que quedó abolido por un nuevo pacto, en la ley de la fe. De Romanos 3, versículos 27 al 28, cuando dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Solamente por fe. Fe, tener seguridad, convicción de que cuando Cristo en la cruz murió por los pecados, me dio la inmortalidad. Ahora yo soy un degenerado, yo soy un Ulises Astudillo, yo soy un degenerado, veo pornografía, soy un cochino degenerado inmoral. A ningún ser humano predicador del fiel evangelio le va a escuchar decir lo que yo estoy diciendo. Porque son todos cobardes, son todas personas que le falta arrepentirse. Yo soy un degenerado, mi nombre es Ulises Astudillo, soy un degenerado, me masturbo. Soy un degenerado que a veces veo pornografía, soy un cochino, codicioso, mentiroso, degenerado, inmoral. Dios me libre de caer con una mujer y tener sexo, porque es lo más probable que me pueda ocurrir. Soy un fornicario de corazón, yo soy un fornicario, un inmundo, pecador, degenerado. Lo seré hasta que yo me muera, pero sustituido por Cristo. Todo mi paso por este mundo, judicialmente sustituido por Cristo. Entonces yo adoro a Cristo, la gloria es para Cristo y ninguna gloria es para mí. Para mí es la humillación, el decir que yo soy un degenerado, un pecador, lo digo, para la gloria de Cristo. Mi Señor Jesús, usted sustituyó a este inmundo y perverso pecador, un hombre malvado, degenerado, inmoral, arribista, egocéntrico, mentiroso. Ese soy yo, me presento, Ulises Astudillo es mi nombre, degenerado, inmoral, cochino, asqueroso, pecador.
sustituido por el único santo, el único que jamás peca, mi bendito Señor y Salvador Jesucristo. Toda la gloria para Cristo. Y las vergüenzas para mí, pues, si yo soy una persona que estoy corrompida moralmente. Sustituido judicialmente por Cristo en la cruz. Bendito Señor y Salvador, me postro a tus pies, Señor. Tú eres el que nunca pecó. Tú eres el que agrada siempre al Padre. Yo no, Señor, yo soy un pecador degenerado que merezco el lago de fuego. Merezco yo el lago de fuego. En justo derecho yo merezco el lago de fuego, la destrucción eterna. Pero mi bendito Señor Jesucristo, aquel que nunca pecó, me sustituyó todo mi paso por este mundo. Porque a Cristo en la cruz del Calvario le fueron cargados o imputados penalmente en su cuerpo los pecados que yo los cometeré hasta que yo me muera. Porque yo seré un vil pecador hasta que me muera. Sustituido por Cristo en la cruz. Judicialmente. Ahora, Cristo, cuando Él vuelve a tomar su vida, cumpliendo lo que el Padre le había ordenado, poner su vida en Belén de Judá, en el cuerpecito que estaba en el vientre de María, entrar a esta región y volverla a tomar, entonces tenemos que leer Juan 19:28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Leemos nosotros en Juan capítulo 19, versículos 25 al 30, recordemos que, según María, me imagino yo, los judíos que estaban contemplando la cruz, los soldados romanos, el discípulo amado Juan, ellos pensarían que siempre Cristo estaba agonizando. Siempre ellos pensaban que estaba agonizando. Cuando se oscureció todo el globo terráqueo, ellos pensaron que estaba así Cristo. Pero en esa oscuridad total, Cristo experimentó una muerte clínica. Y Cristo exclamó, el Salmo 22, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Voy a sacarle la foto, porque no se logra ver seguramente. De día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo pagó íntegramente el precio completo en rescate de nuestra alma. No pidió descuentos. No pidió descuentos. ¿Se acuerdan que al principio de este video yo le di un ejemplo que no era real, no es real? De que mi papá me compró él el auto. Un auto que valía 35 millones de pesos. Yo no lo podía comprar, no podía pagar el precio. El que sí podía pagar el precio era mi papá. Entonces mi papá paga 35 millones de pesos a la concesionaria y el auto queda a nombre mío. Para mí el auto es gratis. A mi papá le costó el precio de pagar los 35 millones de pesos. En Romanos 4:25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 4:25. Siendo salvados del infierno, rescatados, elegidos, justificados gratuitamente por su gracia. Gratuidad en cuanto a la salvación. O sea que yo no tengo que pagar nada para la salvación de mi alma. El que pagó el precio completo en rescate de mi alma fue Cristo. Él pagó el precio completo. Por lo tanto, yo no tengo que pagar nada. No tengo que ofrendar nada para el rescate de mi alma. En Hebreos 10, versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. ¿Cuál fue la ofrenda del Padre? Su Hijo Jesucristo. El don de Dios es Cristo. Ahora en Hebreos 10, versículos 17 al 18 dice, Hebreos capítulo 10, versículos 17 y 18 dice, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, todos los pecados nuestros remitidos a Cristo en la cruz, no hay más ofrendas por el pecado. No tienes que ofrendar más una vida en santidad para hacer salva tu alma. No tienes que ofrendar más una vida dejando la tibieza. Ya no tienes que ofrendar nada más. La ofrenda en rescate de tu alma fue Cristo. El que ofrendó fue el Padre. ¿Entiendes? Ahora, cuando Cristo volvió a tomar su vida, estando todo oscuro, o sea, su alma entró nuevamente en su cuerpo, recordemos que, por decirlo así en forma pedagógica, todo oscuro. María, la madre de Jesús, el discípulo amado, ellos no vieron que Cristo efectivamente murió, pero una muerte clínica. Ellos siempre pensaron que estaba agonizando el Señor, con sus ojos abiertos, pero Cristo había muerto. Luego, Cristo vuelve a tomar su vida, dándole cumplimiento al mandato del Padre.
Juan 10, versículos 17 al 18. Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder de poner mi vida. Puso su vida Cristo en el cuerpecito gestado en el vientre de María. Tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Volvió a tomar su vida. Su alma, estando en la eternidad, en estado de muerte, muerte eterna, en estado de desamparo, desamparo eterno, él vuelve a tomar su vida entrando su alma en su cuerpo agónico. Bueno, en su cuerpo muerto. Tal como le pasa a una persona que está siendo intervenida quirúrgicamente, el ejemplo que ya les di hace poco, en un pabellón quirúrgico. Entonces, cuando Cristo vuelve a tomar su vida, estaba todo oscuro todavía. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Eso todavía estaba así. Cristo volvió a tomar su vida, estaba todo oscuro. María y el discípulo amado no vieron nada de lo que ocurrió en la cruz. Ellos pensaban siempre que Cristo estaba con los ojos abiertos agonizando, ¿verdad? Pero no, Cristo había muerto transitoriamente. Tenía sus ojos completamente cerrados. Y abre los ojos el Señor. Y se despejan las tinieblas. Y Cristo tenía los ojos abiertos. En un principio estaba muerto, con los ojos cerrados, oscuro, toda oscuridad. Y luego el alma de Cristo vuelve a tomar su vida, entrando su alma en su cuerpo en su cuerpo muerto transitoriamente. Y Cristo abre los ojos. Vuelve a tomar su vida física. El inmortal, Cristo el inmortal, el que no puede ser condenado a la eterna muerte. Él puede volver a tomar su vida después de morir. Entonces el Señor murió, la muerte de nuestras almas, pero el alma de Cristo tiene la inmortalidad. Y como Cristo tiene la inmortalidad, Él volvió a tomar su vida. No puede quedar condenado eternamente, Él volvió a tomar su vida en la cruz del Calvario. Entonces tenemos Juan capítulo 19, versículos 25 al 30. Relata el apóstol Juan que estaba Juan, el discípulo amado, y estaba María, cerca de la cruz. Entonces Cristo había vuelto a recobrar su vida, ¿ya? Y se despejaron las tinieblas, y ahora Cristo le habla a María, su madre, y le dice, mujer, es ahí tu hijo, por el discípulo amado, por Juan. Y a Juan el Señor le dice, hijo, es ahí tu madre, por María, la Virgen María, porque la madre del Señor, María. Desde aquella hora, escribe Juan, el discípulo amado recibió a María en su casa. Pero el versículo más maravilloso que usted puede oír es el versículo 19. El versículo 28. El capítulo es el capítulo 19, pero el versículo maravilloso es el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y unos soldados romanos empapando en epoca en vinagre, se la acercan a la boca. Y cuando Cristo hubo probado el vinagre, lo hubo probado, exclamó a gran voz, tetelestai, consumado es, está todo pagado. Y entregó su espíritu. Hubo un gran terremoto. Las rocas se partieron por el terremoto. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Las tumbas de algunos santos se abrieron y hubieron personas que resucitaron. Ocurrió algo, pero sin precedente en la historia universal. Cuando Cristo exclamó, consumado es, y entregó su espíritu. Es decir, antes de morir físicamente, sabía Jesús que ya todo estaba consumado. Y dice Levítico capítulo 17, versículo 11, la vida de la carne en la sangre está. Y la vida de la carne de Cristo estaba en él y ya sabía que estaba todo consumado. Entre otras cosas, la vida eterna prometida para usted, de su alma. La inmortalidad, la salvación de su alma estaba completamente consumada. Lo que ya sabía Cristo que estaba todo consumado, en Juan 19, 28, cuando leemos, sabiendo Jesús, estaba vivo físicamente, estaba vivo todavía. Bueno, con su cuerpo agonizante. Y la vida de la carne en la sangre está. Y la vida de la carne de Cristo estaba en él. Estaba su cuerpo con sangre, estaba vivo.
pero ya sabía que estaba todo consumado, porque la sustitución de la condena a la muerte no es la muerte física, tampoco es la muerte del espíritu. Tiene que ser la muerte del alma. Y cuando el alma de Cristo entró en muerte, pero el alma de Cristo es inmortal, entró en muerte porque sobre su cuerpo fueron cargados nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz. Y por razón de ello, la sentencia a la muerte del alma se aplicó sobre Cristo, el alma de Cristo. Y el alma de Cristo entró a esta región, que para nosotros está revelado como el lago de fuego. Vaya a saber uno lo que realmente es. Para nosotros es el lago de fuego, la muerte segunda, como dice Apocalipsis 20:14. La muerte segunda, esta es la muerte segunda. Ser lanzada el alma al lago de fuego. Pero realmente es una región que es difícil de que nosotros la podamos entender, de lo espantosa que es. Bueno, eso padeció Cristo, exactamente igual. Si alguien dice, usted está diciendo que Cristo, su alma fue al lago de fuego, digamos que sí, padeció ese sufrimiento. ¿Eh? Pero luego Cristo volvió a tomar su vida. Y cuando volvió a tomar su vida, tenemos este bendito versículo, Juan 19:28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Cuando dice todo, es todo. Entre otras cosas, la promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham, es mi hijo Jesucristo. Tu simiente, todas las almas serán salvas, en conformidad a la gran voluntad salvífica del Señor Jesucristo. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Y con esto echamos abajo las doctrinas calvinistas. No, porque el juicio será justo. Un calvinista no le podrá decir, mándeme al lago de fuego, ¿para qué me juzga? Si usted no me predestinó para salvación. No existe tal cosa como la predestinación para salvación. La predestinación es para los efectos que dice Romanos 8:29, para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, no para la salvación del alma. No, sino que para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, no para la salvación del alma. Como dice Efesios 1:5, predestinados para ser adoptados hijos suyos, no predestinados para la salvación del alma. No, la salvación del alma ocurrió para todos los seres humanos en la cruz del Calvario. Y la condena es por no creer que Cristo nos salvó a todos, cuando Él murió por nuestros pecados. Entonces, la voluntad salvífica del Señor la voluntad salvífica del Señor es que todos los hombres sean salvos. No los predestinados, no, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación. Metanoia. Que todos los seres humanos cambien en su mente los pensamientos que tienen ellos respecto de cómo se autoperciben ellos ante Dios, ¿verdad? Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. 2 Pedro 3:9, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, metanoia. Arrepentimiento, cambio en el pensar, de los pensamientos que hay en la mente. Eso es lo que Dios quiere, que tú cambies los torcidos pensamientos que tienes de ti, de cómo tú piensas que te encuentras ante Dios. Te encuentras moralmente corrompido. Y por haber pecado, espiritualmente muerto. Y tu alma sentenciada a la muerte. Eso tienes que pensar de ti, para poder acudir a Cristo, ¿verdad? Porque si un ser humano nunca se ha visto con su alma sentenciada a la muerte, ¿de qué salvación creerá que le salvó Cristo a él? Salvación de una vida en el pecado. Él depositará fe en la sangre de Cristo para la limpieza de los pecados, pero tiene que depositar fe en el Evangelio. Que la muerte de Cristo padecida en la cruz no solamente fue la muerte física, sino que la muerte de su alma. De la muerte física, eso no es tan así, porque el cuerpo de Cristo no vio corrupción. O sea, el cuerpo de Cristo fue descolgado de la cruz y fue puesto en la tumba de José Arimatea, pero el cuerpo de Cristo durmió, no vio corrupción, no se agusanó. O sea, no nos sustituyó Cristo la muerte física nuestra. Tampoco nos sustituyó la muerte espiritual, porque todos nosotros morimos espiritualmente. Lo que pasa es que Dios nos hace nacer de nuevo a los que creemos.
A los que creemos que estamos muertos espiritualmente y que necesitamos que Dios nos haga nacer nuestro espíritu de nuevo y que creemos que Cristo murió por los pecados de nosotros para darnos vida eterna. A nosotros, a los que creemos, nos hace nacer nuestro espíritu de nuevo. Y nuestras almas quedan salvadas de irse al infierno. Entramos por la fe en lo que Cristo consumó en la cruz por nosotros, la vida eterna, la inmortalidad. En 2 Timoteo 1, 10 dice acerca del don gratuito, que la salvación es gratuita para nosotros. El pago lo hizo Cristo en la cruz. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. ¿Quieres pagar tú por tus pecados penalmente? Entonces los pagas acá, en el lago de fuego. ¿Quieres que te los pague Cristo? Cree que Cristo te los pagó en la cruz. Te los pagó Cristo, en vez de ti, aquí. Te estaba sustituyendo Cristo acá, te estaba sustituyendo tu alma. En vez de que tu alma tenga que ir acá, al lago de fuego, el alma de Cristo, siendo cargado tus pecados tuyos, los míos, los de todo el mundo en su cuerpo, el alma de Cristo pagó por los pecados nuestros y luego Cristo volvió a tomar su vida porque el alma de Cristo tiene la inmortalidad. Por eso Juan 8:24, Cristo advierte a los que son incrédulos en su tan grande y poderosa salvación del alma. En esa inmortalidad que Dios nos heredó en la cruz, ¿verdad? Esa inmortalidad. Acá en este escrito que hay acá, lo voy a fotografiar el escrito para podérselo leer. Cuando Cristo en la cruz de su Calvario, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros, está subrayado con rojo, esto es el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, este es el Evangelio. Cuando Cristo en la cruz de su Calvario, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros, nos heredó a nuestras almas la inmortalidad, la vida eterna. Sin tomarnos en cuenta nosotros nuestros pecados, como dice 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ni tampoco tomándoles en cuenta nuestras obras de justicia, como dice en Gálatas 2, 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, por la fe de Cristo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y también en Tito capítulo 3 versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, cuando Cristo en la cruz de su Calvario, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros, nos heredó a nuestras almas la inmortalidad, la vida eterna, sin tomarnos en cuenta nosotros nuestros pecados, 2 Corintios 5, 19, ni tampoco tomándonos en cuenta nosotros nuestras obras de justicia, Gálatas 2, 16, Tito capítulo 3, versículo 5, sino tomándonos únicamente en cuenta a nosotros nuestra fe en la vida eterna, en la inmortalidad que Cristo nos heredó en la cruz. O sea, si tú tienes fe que Cristo te dio la inmortalidad, vas al cielo. Si tienes fe que Cristo te dio vida eterna, vas al cielo. Si estás en dudas, si estás dependiendo de ti, vas al infierno. A nosotros nos heredó la vida eterna, la inmortalidad. E hizo esto por nosotros en la cruz, estando nosotros moralmente corrompidos, espiritualmente muertos y moralmente y judicialmente con nuestras almas ya sentenciadas a la muerte del alma. O sea, en ese estado, moralmente corrompido, espiritualmente muerto y judicialmente con nuestras almas ya sentenciadas a la muerte, nos salva. Porque el alma, al depositar fe, hace efectiva la vida eterna lograda por Cristo en la cruz. Solamente por la fe. ¿Se entiende? Entonces, ahora vamos de nuevo a Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, y a Hebreos 9, versículos 27 al 28, y a Juan 5, 24. Estas tres citas las voy a ir citando más o menos de memoria. Entonces tenemos Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pésima noticia, ¿verdad? Tenéis que ir a juicio ante Dios para ser juzgado por nuestros pecados. Pero vino Cristo, y Cristo lo cambia todo. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿verdad? Ley de los mandamientos, ahora es ley de la fe. Aboliendo el antiguo pacto en la ley de los mandamientos. Entonces tenemos Hebreos 9, versículos 27 al 28. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio,
así también Cristo una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Eso está en Hebreos 9, versículos 27 al 28. Dice así también Cristo, murió en la cruz y fue a juicio por nuestros pecados. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 2:24. Entonces, el fin de todo el discurso oído es este. Antes de Cristo, ¿eh? Esto es antes de Cristo. Antes de que Cristo nos dice la inmortalidad, la vida eterna en la cruz. Antes de eso. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pésimas noticias para nosotros, ¿verdad? Pero vino Cristo. Y en la misma medida, tal cual, como le está reservado a los hombres morir una sola vez, físicamente, su cuerpo enterrado, cremado, lo que sea, y después de esto el alma ir al infierno, al juicio, y en el juicio le bastará un pecado para ir a esta región eterna, el lago de fuego, desamparo eterno de día y de noche, así también Cristo. Cristo pagó exactamente la misma condena, el mismo diagrama de flujo. El diagrama de flujo de un hombre. Muere su cuerpo, es enterrado en el cementerio. Su alma va al infierno, al juicio y al lago de fuego. Eso mismo padeció Cristo, en sustitución de nosotros. Hebreos 9, versículos 27 al 28. Y en la misma medida, así tal cual, pagando el precio completo, igual, en rescate de nuestra alma. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. En la misma medida en que le está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto al infierno ir al juicio y ser lanzado al lago de fuego, así también Cristo, una sola vez ofrecido, enjuiciado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Por esa causa fue enjuiciado, por los pecados nuestros, porque Cristo jamás pecó. Cristo es Dios, 3 veces santo. Pero por causa de nuestros pecados fue enjuiciado. Sin este juicio sustitutivo, nosotros tenemos que ser enjuiciados acá y responder nosotros por nuestros pecados. Pero el que respondió por nuestros pecados en este juicio fue Cristo. Cristo se dejó imputar, absorber por nuestros pecados. Los asumió Él, los pecados que nosotros cometeremos hasta que nos moramos. Y por causa de eso, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplicó sobre el alma de Cristo. Y el alma de Cristo, y en la misma medida que nosotros tenemos que morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, ejecutado acá, los pecados nuestros en este juicio, de condenación en la cruz del Calvario, y el alma de Cristo pagó lo que nuestras almas deben pagar. Pero Cristo tiene su alma inmortal, volvió a tomar su vida, invisible a todo ojo humano. Y la salvación es por la fe. Y fe es convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso cuesta tanto que un alma sea salva, porque la salvación es por la fe. Algo que está creído en el corazón, pero que no se ve con la vista, pero que está escrito en la Biblia. En 2 Corintios 4:13, 2 Corintios capítulo 4, versículo 13, leemos: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Creemos en lo que está escrito, no en lo que ven mis ojos. En la cruz, lo que se ve con los ojos es el cuerpo de Cristo, molido por nuestros pecados, su preciosa y bendita sangre derramada en la cruz. Pero lo que no se ve es su alma. El alma. In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, the soul that sinneth, it shall die. Pero en vez de nuestras almas, instead of our souls, en vez de nuestras almas, Christ died for our sins, according to the scriptures. And I was buried, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y de esa manera nos salvó el alma por sustitución de condena. ¿Ok? Entonces, ahora la condena ya no es por pecar, no es porque tú seas un tibio, un infiel, una persona que no guarde santidad, que sea una persona que seas tibia, que no sea fervoroso. No, la condena es por no creer en este tremendo sacrificio que Cristo tuvo que hacer para darte vida eterna, para darte salvación, para darte inmortalidad. 2 Timoteo 1:10. A ver si lo tengo en el original. 2 Timoteo 1:10 en el original.
pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús. Estamos hablando de la gracia, el don gratuito, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se gloríe. Hablando de la gracia. Efesios 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Ahí está. Dice, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues de Dios es el don, no de obras para que nadie se gloríe. Fíjense ustedes que los traductores cambiaron el tiempo verbal de Efesios 2, versículos 8 y 9. Y las traducciones dicen, porque por gracia sois salvos. Eso es mentira. Está tergiversado. No es sois. Es habéis sido. Porque por gracia habéis sido salvados. A ver, lo voy a subrayar. Sí. Es habéis sido, habéis sido salvados. No que sois, como lo leemos nosotros en todas las traducciones católicas. Cipriano de Valera, la traducción 1960 y la versión 1602 purificada también. O, no sé, también la Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, King James. Está tergiversado, le han cambiado el tiempo verbal. El tiempo verbal. No es soy salvo, sino habéis sido. Habéis sido acá, en la cruz. Aquí. Here. Acá, en la cruz del Calvario. Here. On the cross of the Calvary. Here. Habéis sido salvados. Hace 2000 años ya habéis sido salvados. Por eso es que la condenación es por no creer que ya habéis sido salvados. Antes de nacer, ya habéis sido salvados. Hace 2000 años atrás. Porque Cristo ya lo supo todo. Supo todos los pecados que tú ibas a cometer. Supo que un día su hijo iba a venir. Para él ya está consumado ya. Fíjense ustedes que acá dice que el Cordero ha sido sacrificado, inmolado desde la fundación del mundo. Eso también lo voy a fotografiar y mostrárselo a ustedes porque está con letra chica. Ahí está, ¿ven? El Cordero ha sido inmolado, sacrificado desde la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. O sea, en la eternidad, para Dios ya ocurrió. Lo que pasa es que para nosotros todavía no había ocurrido, pero en la eternidad ya ocurrió. O sea, a ver, aquí se habla de dos dimensiones. La dimensión eterna y la dimensión física temporal. Ya, en 2 Timoteo 1, 10 dice, hablando de la gracia, o sea que ha sido gratuita la salvación, ¿verdad? 2 Timoteo 1, 10. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero dice, pero manifestada ahora la gracia, ¿ya? Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. ¿Contra qué? ¿Contra el espíritu? No, porque el espíritu humano muere y Dios lo hace nacer de nuevo. ¿Abolió la muerte contra el cuerpo físico? No, porque el cuerpo físico muere y hay resurrección. ¿Abolió la muerte contra el alma? En Oseas 13:14 lo había dicho Dios. ¡Oh muerte! Yo seré tu muerte. La muerte contra el alma. Oh muerte, yo seré la muerte contra el alma. Yo seré tu muerte, tú que matas el alma. Yo seré tu muerte. Oseas 13, versículo 14. Oh muerte, yo seré tu muerte. Tú muerte que vas en busca del alma humana. Yo a ti te mato, muerte, para que el alma humana quede inmortal. Entonces, ¿qué leemos nosotros en 2 Timoteo 1:10? Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros.